Imagina vivir en un mundo donde la voz más fuerte se confunde con la más sabia, donde la influencia reemplaza a la sabiduría y la popularidad se convierte en la nueva medida de la verdad. Ahora deja de imaginar, porque ese es precisamente el mundo en el que vivimos hoy. Una sociedad que una vez buscó la iluminación a través de la filosofía, la razón y la virtud, ha comenzado lentamente a adorar la ignorancia disfrazada de confianza. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo la raza humana, capaz de pensamientos y belleza tan profundos, terminó celebrando la superficialidad sobre la sustancia? Hoy vamos a explorar eso a través del lente de Sócrates, el hombre que se atrevió a cuestionar todo y pagó con su vida por ello. Y quédate conmigo hasta el final, porque la revelación final cambiará completamente la forma en que ves la cultura moderna y tu propio lugar dentro de ella. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte, dejar un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Dime, ¿crees que nuestra sociedad todavía valora la sabiduría o la hemos cambiado por entretenimiento? Porque lo que descubrirás hoy podría no solo desafiar tus opiniones, sino sacudir los cimientos mismos de cómo entiendes el progreso humano. Sócrates una vez caminó por las calles de Atenas, haciendo preguntas que incomodaban a la gente. Expuso la ilusión del conocimiento, la falsa confianza de aquellos que creían saber cuando en verdad no sabían. Su misión era simple: despertar a la gente del sueño intelectual. Sin embargo, en nuestra era, el sueño se ha vuelto aún más profundo. La diferencia es que ahora lo celebramos. El filósofo advirtió sobre un tiempo cuando la opinión eclipsaría la verdad, cuando las masas elevarían a aquellos que hablan palabras agradables en lugar de honestas. Ese tiempo, que una vez parecía una profecía distante, se ha convertido en nuestra realidad diaria. Mira a tu alrededor. Nuestros ídolos no son pensadores, creadores o buscadores de la verdad. Son artistas, influencers y provocadores que prosperan con la atención, no con la comprensión. El ágora griega antigua se ha convertido en el escenario digital de las redes sociales, donde la moneda son los me gusta, no la lógica. Pero el problema no está solo ahí afuera, está dentro de nosotros. Nos sentimos atraídos por el espectáculo. Recompensamos la simplicidad sobre la complejidad, la emoción sobre la razón, la imagen sobre la esencia. Y esto es precisamente contra lo que Sócrates advirtió. Él creía que el mayor peligro para la sociedad no era la ignorancia en sí misma, sino la ilusión del conocimiento. Cuando las personas dejan de cuestionar y comienzan a creer que ya lo saben todo, la sabiduría muere. Piensa en eso por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien admitir «no sé»? En la época de Sócrates, tal humildad era una señal de inteligencia. Hoy se ve como debilidad. Se nos enseña a hablar más fuerte, no a pensar más profundamente. Se nos dice que tengamos opiniones sobre todo, incluso cuando no entendemos nada. Y así hemos construido una civilización que confunde la visibilidad con el valor. Cuanta más gente te vea, más importante debes ser, incluso si lo que dices no tiene profundidad ni verdad. Esta adoración de las apariencias es exactamente contra lo que Sócrates luchó. Él desafió a los sofistas, los supuestos hombres sabios que usaban la retórica y la manipulación para parecer inteligentes, mientras engañaban a otros para beneficio personal. ¿Te suena familiar? Los sofistas de la Atenas antigua han renacido como influencers modernos, políticos y supuestos expertos que saben cómo decir lo que la gente quiere escuchar. Prosperan de la misma manera, explotando la ignorancia y alimentando el ego. Pero aquí está la tragedia más profunda. Sócrates creía que la ignorancia podía curarse a través del cuestionamiento y el diálogo. ¿Qué pasa cuando las personas ya no quieren ser curadas? Nuestra era no carece de información. Se está ahogando en ella.
Pero el conocimiento sin sabiduría es ruido. Tenemos acceso a más datos que cualquier generación anterior. Sin embargo, entendemos menos sobre nosotros mismos y entre nosotros. La ironía es sorprendente. Cuanto más creemos saber, menos aprendemos realmente. La lección más grande de Sócrates era que la sabiduría comienza en reconocer la propia ignorancia. Sé que no sé nada, dijo. Esas palabras, simples pero profundas, estaban destinadas a humillar el ego humano, pero hoy suenan casi alienígenas en un mundo obsesionado con la autocerteza. Sócrates creía que una sociedad solo podía florecer si sus ciudadanos buscaban la verdad por encima de la comodidad. Advirtió que cuando las personas comienzan a valorar el placer, el estatus y el entretenimiento más que la sabiduría y la virtud, la decadencia se vuelve inevitable. Y lo que él vio comenzar en la Atenas antigua, ahora se ha convertido en la característica definitoria de nuestra era. Mira a tu alrededor. Nuestros héroes ya no son los pensadores que cuestionan, sino los artistas que distraen. Navegamos infinitamente buscando estimulación, en lugar de reflexión. En un solo momento podemos presenciar tragedia, comedia y absurdo, todo mezclado, cada uno compitiendo por una fracción de nuestra atención. No es que la inteligencia desapareciera, es que la atención se convirtió en el nuevo Dios al que servimos. Y la atención, a diferencia de la sabiduría, no se preocupa por la verdad. Sócrates podría preguntarnos hoy, ¿estás realmente pensando o simplemente reaccionando? Porque lo que pasa por pensamiento en la cultura moderna a menudo es solo el eco de las opiniones de otras personas. Consumimos ideas como comida rápida, rápidamente, emocionalmente y sin digestión. Pero la mente, como el cuerpo, no puede prosperar con comida chatarra. Cuando el intelecto se alimenta solo con espectáculo, se debilita, incapaz de distinguir el conocimiento de la ilusión. En Atenas, Sócrates caminaba descalzo por el mercado haciendo preguntas que despojaban a las personas de sus pretensiones. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la vida buena? Estas no eran preguntas ociosas, eran intentos de devolver a las personas a la esencia de ser humano, el autoconocimiento. Pero imagina a Sócrates caminando hoy por nuestro mercado digital, las interminables fuentes de las redes sociales, el flujo constante de comentarios. ¿Alguien se detendría a escuchar o navegarían buscando la próxima distracción? Platón, su estudiante, registró la creencia de Sócrates de que la democracia solo podía sobrevivir si los ciudadanos eran educados en virtud y razón. Sin esa base, advirtió, las personas comenzarían a elegir a aquellos que les dicen lo que quieren escuchar en lugar de lo que necesitan escuchar. ¿Te suena familiar? Porque estamos viviendo en el escenario mismo que él describió. Nuestro discurso público se ha convertido en teatro, donde la verdad compite con la popularidad y a menudo pierde. El problema no es la tecnología en sí misma, es la psicología detrás de ella. Cada clic, cada compartir, cada me gusta, refuerza nuestros impulsos emocionales, no nuestro pensamiento racional. Estamos condicionados a buscar validación en lugar de comprensión. Así es como comienza la adoración de la ignorancia, no como una elección consciente, sino como una rendición gradual. Cuando dejas de cuestionar, comienzas a seguir. Cuando sigues sin pensar, comienzas a adorar. Sócrates habría llamado a esto decadencia moral. El momento cuando la sociedad olvida que el propósito de la vida no es ser entretenido, sino volverse sabio. Sin embargo, esta decadencia se esconde detrás de la ilusión del progreso. Tenemos comunicaciones más rápidas, máquinas más inteligentes y más comodidad que cualquier generación anterior. Y sin embargo, estamos más solos, más ansiosos y más divididos que nunca. ¿Cómo puede una sociedad que sabe tanto entender tan poco sobre sí misma? Piensa en la paradoja. Celebramos a los influencers,
pero pocos de ellos influyen a alguien hacia la verdad. Elevamos a aquellos que expresan opiniones, pero rara vez a aquellos que persiguen la comprensión. Nuestro mundo recompensa a aquellos que parecen seguros, incluso cuando están equivocados, y se burla de aquellos que admiten dudas, incluso cuando son sabios. Sócrates habría sido cancelado antes de llegar a los tribunales de Atenas, no por corrupción, sino por hacer preguntas que incomodaban a la gente. Él dijo que la vida no examinada no vale la pena vivirla. Sin embargo, el mundo moderno está construido sobre la distracción, diseñado para prevenir ese examen. El entretenimiento constante se ha convertido en la nueva filosofía, y el placer en la nueva verdad. Los antiguos griegos tenían una palabra para esto: hibris, la arrogancia de pensar que sabemos mejor que la sabiduría misma. Y la historia muestra que la hibris siempre termina de la misma manera, con el colapso. Pero aquí yace una pregunta que todos debemos confrontar. ¿Hay todavía esperanza para un retorno a la sabiduría? ¿Puede una civilización adicta al ruido redescubrir el silencio? El silencio donde nacen el pensamiento, la reflexión y la autoconciencia. Carl Jung una vez dijo que las personas harán cualquier cosa, sin importar cuán absurda, para evitar enfrentar sus propias almas. Nuestra cultura es la encarnación de esa verdad. Llenamos cada momento vacío con contenido porque el silencio se siente como confrontación. Preferiríamos ahogarnos en la distracción que nadar en la introspección. Pero Jung, como Sócrates, creía que el camino hacia la sanación comienza con la conciencia, el valor de enfrentarse a uno mismo sin ilusión. Lo que hace atemporal a Sócrates no son sus métodos, sino su mentalidad. No afirmó tener las respuestas. Simplemente sabía que hacer las preguntas correctas era más poderoso que pretender conocer la verdad. Imagina cómo se transformaría nuestra sociedad si las personas valoraran la humildad sobre el ego, la reflexión sobre la reacción. Imagina si ser reflexivo se volviera más admirado que ser ruidoso. Y sin embargo, Sócrates nos recordaría que cada individuo todavía tiene el poder de resistir la corriente. La sabiduría no comienza con las instituciones, sino con la elección individual de buscar la verdad en lugar de la comodidad. No puedes cambiar toda la cultura, pero puedes cambiar tu relación con ella. Puedes elegir escuchar más profundamente, pensar más críticamente, hablar menos y entender más. Así es como comienzan las revoluciones de conciencia. Silenciosamente, desde adentro. Sócrates creía que la ignorancia no era simplemente la ausencia de conocimiento, sino una especie de ceguera moral, una negativa a ver. Y esta ceguera no es aleatoria, es diseñada, cultivada y mantenida por fuerzas que entienden cuán fácilmente los seres humanos pueden ser distraídos y manipulados. Para entender cómo las sociedades comienzan a adorar a los tontos, primero debemos entender cómo el poder se esconde a plena vista. A lo largo de la historia, aquellos que buscan control siempre han aprendido una lección. Es más fácil gobernar a los distraídos que gobernar a los sabios. En la Atenas antigua, los sofistas usaban la retórica para confundir la lógica, convirtiendo el debate en teatro. Cobraban altas tarifas para enseñar persuasión en lugar de verdad. Su objetivo no era la iluminación, sino la influencia. Hoy, ese mismo espíritu domina nuestros medios, nuestra política y nuestra cultura. Ya no vendemos ideas, vendemos atención. Y la atención se ha convertido en la moneda más valiosa del mundo. Quien controla a qué mira la gente, controla en qué piensa. Sócrates entendió este peligro mucho antes de que existieran los algoritmos. Vio cuán fácilmente la mente humana podía ser halagada hacia la obediencia. Advirtió que las personas prefieren la comodidad de las mentiras agradables a la incomodidad de la verdad dura. Cuando estudias sus diálogos, notas algo profundo.
Sócrates nunca le dijo a la gente qué creer. Simplemente hacía preguntas hasta que sus ilusiones colapsaban bajo su propio peso. Esa era su arma. No la ira, no la ideología, sino la razón. Hoy tal cuestionamiento se ve como un acto de rebelión. En un mundo que recompensa la certeza, el cuestionador se convierte en el hereje. Y así es como comienza el ciclo. Los poderosos dan forma a narrativas que mantienen a las personas entretenidas, indignadas o divididas, cualquier cosa excepto conscientes. Las masas, atraídas por la emoción y la novedad, alimentan el mismo sistema que las engaña. Lo que una vez pasó en el ágora ateniense, ahora pasa en el desplazamiento infinito de nuestras pantallas. Confundimos ruido con conocimiento, tendencias con verdad y emoción con iluminación. Friedrich Nietzsche una vez dijo que la locura en individuos es rara, pero en grupos es la regla. Esta locura colectiva es lo que Sócrates vio emergiendo cuando las personas dejaron de pensar por sí mismas. Cuando la multitud se convierte en el juez de la verdad, la sabiduría muere silenciosamente. Es reemplazada por consenso, conveniencia y comodidad. Piensa en lo fácilmente que somos persuadidos hoy por eslóganes, titulares o indignación viral. Pocos se detienen a preguntar, ¿es esto cierto? ¿Es esto correcto? ¿Quién se beneficia de mi creencia? Sócrates habría amado estas preguntas. Él creía que el camino hacia la sabiduría comienza con la duda. No duda cínica, sino investigación honesta. Enseñó que la verdad no se encuentra en el acuerdo, sino en el examen. Pero aquí está el secreto oscuro de la sociedad moderna. El sistema no quiere pensadores, quiere consumidores. Las personas reflexivas son difíciles de controlar. Cuestionan la autoridad, desafían las suposiciones y buscan significado más allá del placer material. Por eso la adoración de la ignorancia sirve tan bien a los poderosos. Cuando las personas están ocupadas compitiendo por atención, están demasiado distraídas para notar su propia manipulación. El método de Sócrates, la dialéctica, era el antídoto para esto. Se involucró en el diálogo no para ganar, sino para despertar. Cada pregunta despojaba una capa de ilusión. Imagina si ese espíritu regresara a nuestras escuelas, nuestras conversaciones, nuestra política. Imagina una cultura donde el desacuerdo no fuera una amenaza, sino un camino hacia la comprensión. En cambio, estamos atrapados en cámaras de eco, rodeados solo por voces que están de acuerdo con nosotros. La comodidad ha reemplazado a la curiosidad. Pero quizás la parte más trágica de todo esto es que confundimos libertad con elección. Creemos que somos libres porque podemos elegir entre opciones infinitas, marcas, opiniones, ideologías. Sin embargo, Sócrates preguntaría, si no puedes controlar tu propia mente, ¿eres realmente libre? La libertad, enseñó, comienza dentro, en el dominio del pensamiento y el deseo. Sin esa libertad interior, la libertad externa no tiene sentido. En uno de sus diálogos, Sócrates compara el alma con una auriga tratando de guiar dos caballos, uno noble y disciplinado, el otro salvaje e indisciplinado. El auriga representa la razón, los caballos nuestros deseos. Si la razón pierde el control, el alma es arrastrada al caos. Esa metáfora describe perfectamente nuestra sociedad. Nuestra tecnología, nuestros impulsos y nuestros apetitos se han convertido en los caballos salvajes. Somos arrastrados por la velocidad, el placer y la inmediatez. Pero el auriga, la razón, se ha quedado dormido. El psicólogo Erich Fromm una vez advirtió que los humanos modernos corren el riesgo de convertirse en autómatas. Seres que parecen libres pero están interiormente vacíos, siguiendo comandos disfrazados de deseos. La ilusión de elección reemplaza la búsqueda de la verdad. Y esa ilusión, más que cualquier otra cosa, es lo que Sócrates buscó destruir. Así que aquí está la pregunta que toda persona pensante debe enfrentar.
¿Estamos viviendo o simplemente reaccionando? ¿Estamos moldeando nuestras mentes o dejando que sean moldeadas por nosotros? Porque el momento en que dejamos de cuestionar, comenzamos a adorar. Y a quien sea que adoremos, ya sea un influencer, una ideología o una narrativa falsa, se convierte en nuestro nuevo Dios. Sócrates enseñó que la mayor victoria no es sobre otros, sino sobre uno mismo. Entendió que la decadencia de una sociedad comienza el momento en que los individuos pierden el valor de pensar independientemente. Lo que llamamos la era de la información es paradójicamente una era de dependencia. Dependencia de la opinión, la validación y la autoridad. Estamos rodeados de ruido pero hambrientos de verdad. Y el mensaje más profundo de Sócrates es que la sabiduría no desaparece del mundo. Desaparece de dentro de nosotros cuando dejamos de buscarla. La adoración de los tontos comienza cuando dejamos de respetar la voz interior de la razón. Comienza cuando subcontratamos nuestro pensamiento a otros, a tendencias, a titulares, a figuras populares que prometen certeza a cambio de rendición. Sócrates se negó a rendirse su mente incluso cuando estuvo ante el tribunal ateniense acusado de corromper a la juventud. Se negó a rogar por misericordia. Dijo: preferiría morir habiendo hablado a mi manera que hablar a tu manera y vivir. En ese momento mostró que la integridad del pensamiento vale más que la vida misma. Su muerte no fue una tragedia, fue un mensaje, una advertencia para todas las civilizaciones futuras. Cuando una sociedad mata a sus filósofos y celebra a sus artistas, su fin ya está escrito. Y aquí estamos, siglos después, aplaudiendo la ignorancia mientras crucificamos el pensamiento. Hemos construido templos de distracción donde el altar es la pantalla y el sacerdocio está compuesto por aquellos que entretienen a las masas. Pero Sócrates no se desesperaría. Nos recordaría que cada era de oscuridad es una invitación para el despertar. La misma ignorancia que ciega al mundo también puede provocar el nacimiento de un nuevo tipo de pensador, uno que cuestiona, duda y se niega a ser engañado. La sabiduría siempre ha sido una rebelión, una revolución silenciosa que comienza en el alma humana. Pregúntate: ¿vivo según mi propia comprensión o según el ruido que me rodea? ¿Busco la verdad o solo la validación? Estas preguntas no son cómodas, pero son el comienzo de la libertad. Porque mientras tengas miedo de confrontar tu propia ignorancia, permaneces prisionero no de la sociedad, sino de tu propia mente. Sócrates creía que el conocimiento no era algo que poseer, sino algo que vivir. Lo llamó arete, excelencia del alma. Vivir con arete significaba alinear tus pensamientos, palabras y acciones con la verdad, incluso cuando era inconveniente. En nuestro tiempo, ese tipo de integridad es revolucionaria. Significa estar dispuesto a estar solo en un mundo que recompensa la conformidad. Significa valorar la comprensión sobre la aprobación. El mundo moderno te dice que el éxito se mide por la riqueza, los seguidores y la fama. Pero Sócrates preguntaría: si ganas el mundo pero pierdes tu alma, ¿qué has logrado realmente? La búsqueda de la sabiduría comienza cuando dejas de tratar de impresionar a otros y comienzas a buscar entenderte a ti mismo. Ahí es donde reside la verdadera fuerza, no en cuántas personas están de acuerdo contigo, sino en qué tan profundamente conoces tu propia mente. Carl Jung. Una vez escribió que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Sócrates estaría de acuerdo. El autoconocimiento es el camino hacia la liberación. Cuando comienzas a entenderte a ti mismo, tus miedos, tus deseos, tus ilusiones, te vuelves inmune a la manipulación. Ninguna propaganda, ningún influencer, ninguna ideología puede esclavizar una mente que se conoce a sí misma. Por eso el método socrático es más relevante hoy que nunca. Es la cura para una civilización adicta a las apariencias. Pero la pregunta permanece: ¿puede la sabiduría sobrevivir en un mundo que recompensa la ignorancia?
La respuesta es sí, pero solo si los individuos eligen mantener viva la llama dentro de sí mismos. Cada vez que cuestionas en lugar de reaccionar, enciendes esa llama. Cada vez que eliges la reflexión sobre la indignación, el silencio sobre el ruido, la verdad sobre la conveniencia, resistes la cultura de la necedad. Te conviertes, de alguna manera, en un discípulo moderno de Sócrates. Recuerda, él nunca quiso seguidores, quería pensadores, personas capaces de enfrentar la verdad incluso cuando dolía. Porque la verdad no esclaviza, libera, despoja la ilusión y deja solo lo que es real. Y aunque eso puede ser incómodo, también es el lugar de nacimiento de la sabiduría, la paz y la autenticidad. Así que quizás el antídoto para nuestra adoración de los tontos no es la ira o el cinismo, sino el despertar. Una revolución silenciosa de conciencia, un regreso al diálogo interior. El mismo diálogo que Sócrates comenzó hace miles de años. El momento en que te atreves a preguntarte qué es verdad, sales de la multitud y entras en tu propia luz. Y tal vez eso es lo que nuestra sociedad más necesita. No otra voz gritando en el vacío, sino millones de pensadores silenciosos despertando de su sueño. Porque cuando suficientes mentes comienzan a cuestionar, la ilusión colapsa. La verdad, como la luz, no lucha contra la oscuridad, simplemente la revela. Así que deja que las palabras de Sócrates resuenen una vez más a través de los siglos. La única sabiduría verdadera está en saber que no sabes nada. No es una confesión de debilidad, sino una declaración de libertad. Es el punto de partida de la inteligencia genuina, la humildad que abre la puerta al entendimiento. Si has llegado a este punto, significa que no estás satisfecho con las respuestas superficiales del mundo moderno. Eres parte de los pocos que todavía buscan significado en una era de locura. Y por eso, Sócrates te llamaría filósofo. No uno que ama el debate, sino uno que ama la verdad. Así que antes de dejar este video, pregúntate una última pregunta. ¿Estoy viviendo despierto o todavía estoy dormido entre los soñadores? La respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. Deja que llegue a otros que podrían estar todavía dormidos. Porque la sabiduría se extiende no por fuerza, sino por inspiración. Suscríbete. Deja tus pensamientos en los comentarios y recuerda, el viaje hacia la sabiduría nunca termina, solo se profundiza. Porque la verdadera revolución, como enseñó Sócrates, no comienza en las calles, comienza en la mente.